Reto Capital: garantizar la inclusión a las personas sordas. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel global, 1.500 millones de personas viven con algún grado de pérdida de audición. Para 2050 está previsto que habrá 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y que al menos 700 millones requerirán rehabilitación. Hoy 446 millones de personas, es decir, el 5% de la población mundial, necesita servicios de rehabilitación porque experimentan lo que técnicamente se llama pérdida auditiva incapacitante. En Colombia se estima que hay 500.000 personas con pérdida de audición incapacitante. La audición incapacitante se refiere a una pérdida superior a 35 decibelios en el oído que oye mejor. El 80% de las personas con pérdida auditiva incapacitante vive en países de ingresos bajos y medios. La pérdida de audición aumenta con la edad. Entre los mayores de 60 años, el 25% padece una pérdida de audición discapacitante. La pérdida de audición puede deberse a causas genéticas, complicaciones en el parto, ciertas enfermedades infecciosas, otitis crónicas, exposición a sonidos fuertes, uso de medicamentos tóxicos y envejecimiento. En los niños, casi el 60% de la pérdida de audición se debe a causas como otitis y complicaciones congénitas que pueden prevenirse con medidas de salud pública. Debido a prácticas de audición poco seguras, más de 1.000 millones de jóvenes adultos corren el riesgo de sufrir una pérdida de audición permanente que podría evitarse con buenas prácticas y hábitos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año los estados están gastando unos 980.000 millones de dólares en atención de casos de pérdida de audición que no se tratan oportunamente. Se dice que alguien sufre de pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o menor que 20 decibelios. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda y puede afectar a uno o ambos oídos y entrañar dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes. Las personas duras de oído, es decir, aquellas cuya pérdida de audición es entre leve y grave, por lo general se comunican mediante la palabra y pueden utilizar como ayuda audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos, así como los subtítulos o transcripciones en pantalla. Y las personas propiamente sordas son quienes experimentan pérdida de audición profunda, lo que significa que oyen muy poco o nada. A menudo se comunican mediante el lenguaje de señas. De este grupo hacen parte unos 70 millones de personas a nivel global, según la Federación Mundial de Sordos. El 80% de las personas sordas vive en países en desarrollo y se comunican mediante 300 lenguas de señas diferentes, cada una de ellas estructuralmente distintas. Una de ellas es la lengua de señas colombiana, reconocida oficialmente desde 2016. Según el Instituto Nacional para Sordos, el reconocimiento de la lengua de señas colombiana como lengua nativa se debe a su importancia, riqueza gramatical y forma de expresión basada en signos que permite a las personas sordas simbolizar su mundo y eliminar barreras para acceder a la información y poder comunicarse. Esta lengua es el principal rasgo de su identidad cultural y es un distintivo propio de la población colombiana sorda. Las personas sordas son ciudadanos y ciudadanas ante quienes Capital como sistema de comunicación pública debe contribuir a la generación de condiciones que les permitan ejercer el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión. Es una responsabilidad que va más allá del mandato constitucional y de la política pública que se ha venido construyendo a nivel nacional para poder garantizar la inclusión plena de la población sorda. Para analizar este tema, el defensor de audiencias conversa hoy con Elena Patricia Hernández. Ella es la subdirectora del Instituto Nacional para Sordos, y con Luis Carlos Urrutia, coordinador de programación de Capital. Nos complace darle la bienvenida a Audiencias Capital a Elena Patricia Hernández. Es la subdirectora del Instituto Nacional de Sordos. Elena, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un cordial saludo a todo el equipo de trabajo y a las personas que nos están acompañando en este momento. ¿Cuáles son las disposiciones de tipo legal que hay para garantizarles a estas personas el ejercicio pleno de dos derechos fundamentales? El derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, que son derechos constitucionales que no se le pueden negar a nadie. Con relación al tema de la normatividad, creo que es importante mencionar que existe un COMPES, el COMPES 166 de 2013, que es la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, y trasciende, digamos, esas políticas de asistencia o de protección y nos lleva la mirada hacia políticas de desarrollo humano con enfoque de derechos. Eso es, digamos, un hito y articulado con la Ley 1618-2013, que es sobre el goce efectivo de los derechos, pues pone un foco muy importante en el tema de acceso a la información. Digamos que el acceso a la información se vuelve protagónico como un derecho clave para acceder a todos los demás derechos y cobra una relevancia, pues, que permea también desde ahí las normas públicas. Sí, a mí me parece importante, Carlos, recordar un asunto y es que las personas sordas tienen una gran diversidad sociolingüística. Digamos, hay personas sordas que han vivido procesos de oralización, hay personas sordas bilingües que usan el español escrito como segunda lengua, entonces por eso es que el closed caption es uno de esos medios de acceso, ¿verdad? Sin embargo, no hay que olvidar que las personas sordas tienen en la lengua de señas su principal forma de acceder a información y pues que, digamos, es su lengua materna. Pero hay algo, digamos, que está súper enfocado a este cumplimiento, que es pues la resolución 350 de 2016, la cual además es un producto de un proceso articulado entre la sociedad civil y las entidades públicas. Y lo que nos queda es sostener en esa implementación y que siga evolucionando cada vez más en vías de mejorar la calidad de los servicios. Concentrémonos en esta resolución, la número, repitámoslo. 350 de 2016. Y concentrémonos en ella porque esa es la que, digamos, más estrecha relación tiene con nosotros como un sistema de comunicación pública. ¿Qué dice esa norma? Esa norma plantea, pues digamos, además de distintos elementos, algo muy específico que tiene que ver con la inclusión de medios de acceso que hagan accesible la parrilla de televisión en algunos segmentos para la población sorda, sea incluyendo el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana o contando con closed caption o subtitulación. La resolución de alguna manera nos da unos temas muy generales, pero nos está haciendo falta norma técnica. Sí, digamos que muchos de los servicios de televisión cuentan con closed caption. Sin embargo, ahí hay algo importante y es que eso implica que la población sepa leer. Y eso deja por fuera algunas personas de esta diversidad lingüística que yo te mencionaba, como los que son solamente usuarios de la lengua de señas, porque el español escrito es la segunda lengua de la población sorda. Entonces, el closed caption en sí mismo no es suficiente. Es una herramienta perfecta para la población a la que va dirigida, que son usuarios del español escrito y que beneficia, digamos, a las personas sordas, pero otros también, por ejemplo, las personas que están en proceso de aprendizaje de la lectura, integrantes de etnias que son usuarios de lenguas nativas y están también usando el español como segunda lengua, extranjeros que están adquiriendo el español, las personas ensordecidas, bueno. Pero entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la generación de norma técnica de subtitulación, norma técnica de audiodescripción y norma técnica de implementación de la lengua de señas para que el servicio de televisión esté bajo un mismo criterio de regulación. Esto es un paso necesario, nosotros creemos que va a trascender en lo que tiene que ver con la calidad del acceso a la información de las personas, pues para todos y para todas, pero pues en este caso de las personas con discapacidad auditiva, que sea, digamos, mucho más específico y nos indique cuál es el tamaño de esa letra, dónde debería estar ubicado el intérprete, cuál es el tamaño del intérprete, ¿sí? Entonces, tenemos una gran herramienta en esta resolución, que además también nos obliga cada 10 años a revisar cómo van los canales con esta implementación y nos está haciendo falta lo que tiene que ver, digamos, con lo específico de las normas técnicas.
En un momento, Elena nos contará qué opina de la calidad de los intérpretes de lengua de señas colombiana que trabajan en televisión y qué podemos hacer nosotros como canal para garantizar la interacción con las personas sordas e hipoacúsicas. Nos vemos en un momento. ¿Cómo sientes tú la calidad de los intérpretes de señas colombianas que están trabajando en la televisión? Y si acaso conocen la experiencia de nuestros intérpretes aquí en Capital, ¿qué tan avanzados están ellos en estas destrezas y habilidades que se requieren para un trabajo tan especializado como este? Digamos que la calidad o el servicio de interpretación como oficio ha venido en un proceso cada vez más, es importante y viene sobre la conversación el tema de la profesionalización de los intérpretes de lengua de señas. De hecho, en el último año, se han abierto nuevos programas, pero profesionales, es decir, a nivel universitario, de formación de intérpretes de lengua de señas colombiana. Digamos que esto es una señal, ¿verdad?, que nos está hablando de calidad, que nos está hablando de formación. Tradicionalmente, los intérpretes o quienes han ejercido este oficio tan maravilloso, pues vienen, digamos, de un proceso en el que en su familia hay una persona sorda, han aprendido la lengua de señas en contacto con la comunidad, pues aprenden este oficio, pero el tema de calidad cada vez es más urgente. Digamos que la población sorda siempre se manifiesta con relación a esto. Es decir, seguramente si ustedes han tenido en algún caso, que no lo creo, pero en algún caso algún servicio que no estuviera en suficiente calidad, seguro recibirían mensajes a través de sus redes sociales o a través de sus canales de atención, porque la población sorda siempre exige, digamos, como esta calidad. Hay digamos, algunos programas de formación. La lengua de señas viene también en un proceso de evolución muy importante. El año pasado ya se firmó la ley, pues que está, digamos, en pro de acompañar ese desarrollo de la lengua de señas. Y que es la Ley de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas colombiana. Y entonces, claro, pues todo esto lo que genera es un ambiente maravilloso para hacer veeduría, seguimiento, ¿verdad? A que el proceso sea adecuado. Entonces ahí digamos que tenemos varios elementos. Primero, siempre la población sorda se manifiesta y dice, no es un servicio adecuado o no se está garantizando la calidad del servicio. Por otro lado, tenemos personas que han aprendido, digamos que la enseñanza de la lengua de señas está concentrada en las asociaciones de la sociedad civil. Yo creo que su actividad económica principal. Aunque no está enfocado pues en la formación de intérpretes, pero digamos que eso es una garantía pues de calidad, digamos que las personas hayan pasado por estos procesos de formación. Y luego están estos otros programas de los que te hablo, que son mucho más recientes, la Universidad del Bosque, el ITM de Medellín, con un nivel de formación técnico la Universidad del Valle, digamos también con anterioridad. Entonces ahí se va generando todo esto que está, digamos, orientado a garantizar la calidad de estos servicios que además están también evolucionando de un oficio a una profesión. ¿Qué podemos hacer para que la comunidad sorda que ve Capital permanentemente nos esté retroalimentando, nos haga saber sus inquietudes, sus exigencias, sus demandas, sus necesidades específicas de información? ¿Qué se puede hacer? Primero, sin duda, sostener y ampliar la prestación del servicio de interpretación en su oferta de la parrilla. Seguir utilizando el closed caption, y digamos que hay otras medidas también de inclusión y acciones afirmativas, la vinculación de personas sordas como integrantes de los equipos de producción, por ejemplo. Eso es casi que
que una garantía que los productos que tengan vengan desde el origen también pensados en poder ser para todos, ¿no? Creo que a veces dejamos por fuera cuáles son las necesidades específicas de estas personas, ¿verdad? Digamos que las necesidades específicas de las personas sordas dependen de esas características lingüísticas de las que hablamos hace un rato. Nosotros no hablamos de lenguaje de señas, sino de lengua de señas, porque es un idioma, el idioma de las personas sordas, su lengua natural. Y digamos que en alguna medida es interesante que se sostengan estos esfuerzos por generar una televisión que sea para todos y para todas. Creo que si se contara con esas normas técnicas de las que hemos hablado, seguramente no solamente conversaríamos de lo obligados, por ejemplo, que estamos en ciertas emisiones incluir los medios de acceso, sino que la producción fuera desde el origen pensado para todos y para todas. El derecho a la información es un detonante, pero hay otros productos audiovisuales de entretenimiento, documentales, otras cosas que son también de interés de la población sorda, y creo que estos productos que están también dentro de la oferta televisiva, pues sería maravilloso que pudieran también incluir a la población sorda. Con tu apoyo, Elena, y del instituto, podríamos, digamos, conversar vía virtual para tener un capítulo con 2 o 3 personas sordas que nos cuenten qué pasa cuando ellas se sientan frente a una pantalla de televisión, y que nosotros podamos hacer un ejercicio de empatía, de meternos en su piel, porque yo creo que para uno es muy difícil, ¿no?, poder entender esto, porque es que uno nunca se ha puesto en esa situación. Nos queda como una tarea, ¿te parece? Para que me parece relativamente en poco tiempo hagamos ese ejercicio con ellos o con ellas. Claro que sí, Carlos. Yo creo que lo que podemos hacer es organizar, digamos, un espacio así como el que tú mencionas, pero también me gustaría invitarte a ti y a tu equipo a que participen de un espacio que tenemos en el instituto, que es un taller de cultura sorda, que permite como acercarnos a esa respuesta de quién es la persona sorda, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Y pasemos después a este proceso que tú planteas para conversar exactamente sobre su experiencia cuando se sientan a ser televidentes. Elena, creo que nos quedan tareas ya concretas, muchas, pero vamos a empezar por el principio. Esta primera conversación creo que es como la llave con la que abrimos la puerta para empezar a tejer una relación más interinstitucional entre Capital y el Instituto Nacional de Sordos, y ojalá también con las organizaciones que representan a la comunidad de personas sordas e hipoacústicas, así se dice, ¿no?, que oyen poco, hipoacústicas, ¿no? Hipoacústicas. No nos queda sino gratitud por estos minutos que nos has dedicado hoy en Audiencias Capital, y estoy seguro que muy pronto vamos a estar haciéndole seguimiento al tema. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Carlos, a ti por esta invitación, por estos compromisos. Cuenten con nosotros para que avancemos en este. Es un compromiso que tenemos con toda la población sorda de nuestro país. En un momento, el defensor de audiencias conversará con Luis Carlos Urrutia sobre la gestión que estamos haciendo desde Capital para garantizarles a las personas sordas o hipoacústicas el acceso a los contenidos de la programación que ofrecemos aquí en este medio público. Ya regresamos. Uno de los objetivos de Capital como sistema de comunicación pública es poner a la ciudadanía en el centro de todo lo que aquí se hace, que sean los ciudadanos los protagonistas. Y hoy vamos a hablar de ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, de la ciudad-región,
que son sordas, personas sordas o que escuchan poco, hipoacústicas, es la palabra que se utiliza en estos casos. Y para ello vamos a conversar con el coordinador de programación de Capital para que nos diga qué tanto hemos avanzado, Luis Carlos, en esta materia. ¿Qué estamos haciendo como sistema de comunicación pública para garantizar que una persona sorda o que oiga muy poco pueda tener acceso a nuestra programación? Bienvenido, Luis Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Lo que hace Capital es efectivamente cumplir con la regulación que las entidades relacionadas con la televisión han determinado en un proceso que fue de continuo crecimiento, ¿cierto? Si bien se había definido que en el Acuerdo 002 de 2011 contar con sistemas de inclusión, en la Resolución 350 de 2016 de la ANTV se definió ir incrementando estos sistemas de inclusión en porcentajes de programación. Entonces, gracias a eso, desde 2019 los canales de televisión colombianos están en obligación, y la cumplimos a cabalidad y digamos estamos muy orgullosos de ello en Capital, de que el 100% de la programación, 100% de la programación que está entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche tenga sistema closed caption, que les recordamos es esta información de texto, de subtítulos que aparecen a destajo cuando él o la televidente deciden accionarla, ¿cierto? Entonces normalmente no se ve, pero fácilmente buscando en control remoto uno decide ponerla y allí la incluye. Entonces, efectivamente el 100% de nuestra programación entre 6 de la mañana hasta las 12 de la noche tiene este sistema. Hay unas excepciones que son programas deportivos y culturales que están en directo, musicales. Digamos que esos están exceptuados y efectivamente es muy complejo hacerlo, hacer este tipo de sistema closed caption. Y en cuanto a lengua de señas colombiana, mira que tengo Capital en mi televisor en este momento y el contenido que tenemos en este momento tiene lengua de señas. Lo que hacemos es que al día el noticiero de televisión nuestro siempre tiene un intérprete de lengua de señas colombiana, ¿cierto? Ellos tienen turnos de media hora, digamos que por la dificultad de hacer su trabajo, su turno es de media hora, y tenemos a 2 personas que se turnan para que hagan entonces esa labor. Y eventualmente algunos otros programas tienen también lengua de señas colombiana, como el que estamos viendo, que no es noticiero, sino es un programa de índole ciudadano, y efectivamente date cuenta que tiene que ver también con personas en condición de discapacidad. Entonces, orgullosamente cumplimos con eso y sentimos que de esa manera logramos acceder a toda la población, que les brindemos las herramientas para que se ocurra. Todas nuestras piezas tienen closed caption, y valga decir que, te decía, es hasta las 12 de la noche, pero nosotros toda la programación, incluso la de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, tiene este sistema para las personas que, pues, no sé, que consumen contenidos a esa hora puedan disfrutar y entender cabalmente lo que está ocurriendo. ¿Habría la posibilidad, si es que no existe en este momento, de que haya un sitio específico en la página web del canal o a través de redes donde haya unos tutoriales que nos enseñen a las personas a usar adecuadamente ese recurso? Existe, Carlos. Nosotros en la página web tenemos información al respecto. Hay un video que dura varios minutos donde explica el asunto, y nosotros el mes pasado estrenamos una promo que tiene rotación diaria donde se explica, donde el protagonista es Vladimir Montañez, uno de los intérpretes nuestros, donde se explica estos sistemas de inclusión y cómo al comienzo de los programas está esa información. Con el fin de que los ciudadanos obtengan respuestas oportunas de forma y de fondo a sus solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias, y se establezcan mecanismos de participación en el diseño y prestación de los servicios al ciudadano, Capital ha dispuesto diferentes canales de atención a través de los cuales se dará respuesta siempre que la solicitud así lo permita. No sé si te has dado cuenta de que cada vez que va a empezar un programa hay
un pantallazo de esa información. Entonces dice a qué público está dirigido, qué tipo de contenido es y si tiene sistemas de inclusión. Entonces normalmente dice que tiene closed caption y los que tienen lengua de señas colombiana también lo informa de esa manera. Entonces, claro, lo informamos a toda la población, si bien es apenas natural que las personas que presentan alguna dificultad en esta condición, ¿cierto? Que son sordas o hipoacúsicas, ellos saben que cuentan normalmente, pues gracias a que la ley colombiana lo garantiza, que pueden acceder a esta información. ¿Qué debe hacer una persona que en algún momento tenga una dificultad, que sienta que hay un límite de acceso? Utilizar los sistemas de comunicación con los que el canal cuenta de atención al ciudadano. Normalmente a través de correo electrónico, si bien no es el único sistema, y te propongo, digamos, que aquí en pantalla aparezca cuál es el correo al que puedan comunicarse. La persona de atención a las audiencias está recibiendo permanentemente múltiples, te imaginarás, solicitudes o informaciones, preguntas, etcétera, o sugerencias para nuestra parrilla y de diversa índole. Y esta persona le da trámite y sabe, digamos que tiene algunas respuestas tipo, por supuesto que contesta a la brevedad, y si las preguntas son más complejas, está en capacidad de dirigir a quien tiene la información pertinente para que en los plazos de ley, digamos que muchas veces ocurre mucho tiempo antes, se le responda a esta persona oportunamente para que pueda solucionar esas dudas que tenga. A futuro, ¿qué podría uno imaginarse? ¿Qué escenario de mejoramiento en la capacidad que tenga Capital como sistema de comunicación pública para prestar un mejor servicio a las personas sordas en Bogotá región? Carlos, mira que en cuestión de calidad, creo que estamos 100%. O sea, las personas que hacen el closed caption y que hacen la interpretación de lengua de señas, lo hacen muy bien. Creo que tendría que estar relacionado necesariamente con aumentar los programas que tienen intérprete de lengua de señas, ¿cierto? Y creo, pues no sé si un tema tecnológico posiblemente que también, como el closed caption, no sé si la tecnología nos lleve para allá, que permita activarlo o desactivarlo, ¿cierto? Si bien el hecho de que aparezca el intérprete de lengua de señas, por supuesto, es un mensaje permanente a que sepamos que no todos somos iguales y que no todos que no todos tenemos la capacidad de escucha, por ejemplo, en este caso, hablando de este caso. Ahora bien, creo que a futuro sería interesante, si bien resulta complejo todavía, pensar en la población invidente, hasta dónde uno podría desarrollar contenidos o tener contenidos o una franja donde hubiese descripción de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y no sé si has tenido la oportunidad de ver o de escuchar ese tipo de contenidos, que hay una voz que está explicando lo que ocurre en imagen para que las personas invidentes puedan disfrutar también del contenido, ¿cierto? Y no quede como a nivel de radio, entiendo lo que estoy escuchando, sino que además hay una descripción, porque la televisión es audiovisual, por supuesto, tiene su componente visual, pero también auditivo. Entonces, ¿hasta dónde podríamos también acceder a este otro tipo de población? Pero digamos que es un asunto que habría que analizar como las implicaciones que tiene. Pues creo que nos dejas en punta, llenos de curiosidad, porque valdría que en un próximo programa miremos experiencias internacionales, por ejemplo, qué se está haciendo con estas personas invidentes, qué se está haciendo en otros países que seguramente debe haber buenas experiencias y las buscaremos para que nos las cuenten aquí y nos llenen de luces a nosotros y a las personas invidentes de Bogotá. Luis Carlos, ha sido de nuevo muy placentero conversar contigo. Gracias por la información que has suministrado hoy a las audiencias en Capital. Es un gusto, Carlos. Un abrazo para ti y para todos nuestros televidentes, para las personas sordas y hipoacúsicas.
Al despedirnos por hoy queremos hacer una invitación muy especial a las personas sordas o hipoacúsicas que ven televisión en el canal Capital, a que se comuniquen con nosotros en el correo defensoría@canalcapital.go.co. Cuéntenos qué obstáculos experimentan al ver nuestra programación, qué necesidades específicas deberíamos tener en cuenta, qué opinan de nuestros programas, cuáles contenidos están echando de menos. ¿Se animan? Quedamos atentos para tomar nota. Hasta el próximo sábado. Gracias por estar aquí con nosotros.